Mira, yo me pongo a leer la Biblia en Mateo 24, cuando los apóstoles le preguntan sobre la señal del fin. ¿Por qué? Porque Jesús dice en la Biblia que cuando salió del templo, él se iba, se acercaron a sus discípulos él y se iba. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús les respondió, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedarán aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos quedaron picados con esa frase ya. Y ven acá, ¿y cómo así que esto? Tanto tiempo que costó construir esto. Cuando Jesús dice que se va para el monte y está sentado por allá, ellos vuelven y le llegan allá en privado. Y le preguntan: ven acá, lo que tú comentaste allá, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo es esa cuestión? ¿Cómo será la cuestión? Y empieza Jesús a decirles cuándo iba a ocurrir, cuándo es el fin del mundo. Y él empieza, primeramente él empieza hablándole, diciéndole lo que no va a ser el fin del mundo. Entonces Jesús empieza y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo lo que está diciendo Jesús, lo que está ocurriendo hasta hoy, es el principio de dolores. Entonces, miren la predicación más bonita que Jesús les dice a ellos. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es otra prédica, porque no he llegado a donde lo que quiero hablar, que es precisamente el tema de la palabra salvación. Entonces Jesús le dice: hey, ustedes todo esto hacen, y pararle bola que a ustedes los van a matar por salir a predicar lo que yo les estoy enseñando a ustedes y lo que les estoy pidiendo que enseñen. Muchos tropezarán entonces, otras personas, los creyentes, y serán entregados unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y viene dice, y versículo 12, Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Coma, la Biblia dice coma, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Punto. Y viene la prédica que Jesús dice, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin viene después que se enseñe el reino de Dios. Pero lo que me llama la atención a mí, que yo me acosté y cuando estaba leyendo, me dormí, y es porque todo el mundo habla de la salvación. La salvación. Ay, y yo me acuerdo que yo en ciertos momentos yo estaba recordando y venía a mi memoria que yo un día me paré en una esquina en Bogotá. Yo predicaba en la calle, predicaba en los buses, en Transmilenio, prediqué en Cali, prediqué en Barranquilla, en Transmetro, he predicado en buses, he predicado en calle, he predicado en congregaciones para la gloria de Dios.
enseñando enseñando un mensaje del reino sin tener el conocimiento del mensaje del reino. Porque yo enseñaba el terror de la palabra salvación, que hoy en día se maneja mucho y se sigue manejando y se sigue hablando en las iglesias diciendo Pablo rompió las cadenas y se asustó el guardia y entonces dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tengo que hacer? No, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ya, y se creó una doctrina. La salvación. Entonces se enseña en la iglesia el terror de que tienes que ser salvo, que tienes que luchar por la salvación, que tú cuidado, porque cuando te mueras te vas para el infierno, que tienes que ser salvo de la ira venidera, que si tú no eres salvo y no crees en Jesucristo, tú te vas para el infierno y ven acá y entonces y el cielo te esperan las calles de oro y los mares que están. La Biblia solamente habla de una calle, dice la palabra porque dice calle de oro, no calles de oro. Y se inventaron himnos y toda esa cuestión. Entonces a mí me inquietó eso porque ese es el tema fuerte de la religión, inclusive ¿de quién? De los cristianos, porque los cristianos son religiosos. Los cristianos son religiosos. Entonces enseñando de qué, de que la salvación. Yo digo, bueno, pero ¿qué? ¿Cómo así? Si Jesús, ¿cuántas veces Jesús enseñó la salvación? Entonces me puse a debatir con Google. No, entonces Google empezó a decirme, es que la salvación es el mensaje espiritual. Y yo le escribí, no, Jesús enseñó del reino de Dios. Dime tú, Google, cuántas veces Jesús enseñó literalmente la palabra salvación, que en el original es sozo y en plural es soteria. ¿Cuántas veces Él lo dijo públicamente a las personas del mundo? No, nada más lo menciona una vez en Lucas. ¿Y cuándo lo menciona? Cuando llega a la casa de quién? De Mateo y dice, hoy de Zaqueo. Zaqueo, sí, que llega y dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Es la única vez que dijo, no dijo más nada de salvación. Y yo le escribí eso a Google y le dije, Jesús enseñó sobre el gobierno de Dios aquí en la tierra. Ay, Google llega y me responde. Google. Oh, sí, tienes razón, es verdad, Jesús. Empiezo mi investigación ahí con la inquietud. Yo digo, bueno, una idea es más poderosa que cualquier cosa en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día estamos viviendo sobre una cantidad de ideas de personas que ya murieron. Los zapatos de nosotros es una idea. La ropa que tenemos puesta fue la idea de alguien en la mente y la creó. Y hoy en día salimos al almacén y compramos ropa. Porque alguien tuvo una idea de hacer una camisa, de hacer un pantalón, de hacer una falda. Alguien tuvo la idea de unos zapatos y sale uno a comprar zapatos. Entonces, una idea es más poderosa que cualquier cosa del mundo. Entonces, ¿de dónde salió esa idea de la salvación? ¿De dónde salió ese terror? Bueno, resulta y pasa que los apóstoles, Pablo, todos, como dice la Biblia, el evangelista Felipe, que poco se predica, y es el único hecho que yo he encontrado en la Biblia, donde lo que yo me veía en los muñequitos de Goku, que se ponía la mano aquí y que la teletransportación, el único que textualmente está registrado en la Biblia de una teletransportación, la vivió el evangelista Felipe. Y eso no se predica. ¿Y por qué? Y vemos a un hombre que vivía el reino de Dios, que la Biblia lo sigue mencionando de principio a fin y tiene un resultado que las hijas eran profetas. Eso está en el libro de los Hechos registrados. Pero eso no se enseña porque no se entiende el contexto de lo que pasó ahí. Las personas en la religión no tienen la respuesta del gobierno de Dios, del reino de Dios. Entonces resulta y pasa que ellos cumplieron su tarea, Pablo cumplió su tarea. Entonces, entre paréntesis así, pasé un paréntesis, Pablo, todo el mundo se basa en las cartas de Pablo, en lo que Pablo, pero resulta y pasa que las cartas de Pablo son comentarios agregados al mensaje evangelista del reino de Dios que él ya había dado.
Por eso cuando Pablo escribe una carta dice, me he enterado, me gozo en el Señor. Cuando yo fui a ustedes, ¿quién, oh Gálatas, quién les ha entorpecido el camino? Oh Corintios, ¿ustedes cómo van a estar haciendo estas cosas? Oh Señor, ¿usted por qué roba? Yo mismo he trabajado. ¿Cómo así que este hombre aquí entre nosotros está enamorando a la mujer del hijo o el hijo enamorando a la mujer del papá? Entonces, él hace comentarios de cómo es una vida, pero las cartas de Pablo no era el mensaje de él, ya eran comentarios de lo que ya él había enseñado. Ese es el registro que tenemos de él. Entonces, esas predicaciones del reino de Dios avanzaron 100, 200, 300 años. Y resulta y pasa que ¿de dónde sale el concepto de la salvación? Resulta y pasa que un niño nace en una región de África, que hoy en día es conocida como Argelia, y nace en un hogar disfuncional espiritualmente. La mamá, creyente, firme en la palabra de Dios, pero el padre era un hombre que no era creyente en Dios. Entonces crece un niño llamado Agustín, el cual crece con una idea llamada egoísmo. Egoísmo, sí, egoísta. ¿Qué era eso? Era una cultura que se vivía diciendo lo que hoy en día escuchamos de una persona. Vea papá, vamos a comer y vamos a beber porque no sabemos y hay que disfrutar la vida porque mañana nos morimos y suerte. Así vivió la vida Agustín de San Agustín, el que es San Agustín de la Iglesia Católica. Entonces tuvo una vida egoísta, es el nombre, si no estoy equivocado. Entonces el hombre creció con esa convicción, pero el hombre había escuchado las enseñanzas de la mamá, él había escuchado de la palabra de Dios, y resulta y pasa que el hombre se fue, hizo un estudio de teórico, se me va la palabra. Total es que él se va y se hace una especialización en cómo hablar, persuadir y convencer a las personas sobre algo. Entonces él perfeccionó eso y el man cuando volvió a África nuevamente lo pusieron de obispo de una iglesia porque el man manejaba bien, pero su vida había sido basada en eso. Y el hombre estudiando se crea la doctrina del pecado original. Que todos nacemos con el pecado original, que los niños nacen y empieza eso ahí y la deja ahí, y San Agustín creó y formó discípulos diciendo a las personas eso, y que la única forma de liberarse del pecado original era creyendo en Jesucristo para ser salvo de la ira, porque el pecado original nos condenaba a la muerte del infierno y se creó la teoría de la salvación. Y en el año 1300 después, coge fuerza en la Edad Media, aparece aquella iglesia que universal, todo el mundo conoce, vendiendo la salvación. Vendiendo, si tú pecaste, entonces aparece el dicho que el que peca y reza, empata. Entonces ellos vendían el perdón y la gente llegaba, vive y pecaba y lo vendía. Vive y pecaba y venían del cura y el cura llegaba y decía, ya estás perdonado. Entonces, man, págame, ¿qué pecado hiciste? No, yo hice tal pecado, le tiraban la liga y el padre decía, ya estás perdonado. Para que no vayas a ir al infierno. Entonces, como esa iglesia es universal, creó la cultura, llegaron por decir a nosotros, vino la conquista de los reinos de acá, de estos países europeos, invadieron América, se llevaron la cultura de la iglesia que estaba mandando, dominando en esa época, y empezaron a enseñarnos sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones, y nos enseñaron el mensaje de la iglesia católica, diciéndonos que teníamos que creer en Jesucristo para poder ser salvos del infierno. Porque si nosotros, y entonces vivan una vida como se les dé la gana, te confiese, y después usted cuando muera se va a ir para el cielo. Porque si usted no confiesa,
usted se va para el infierno. Entonces, oh querido líder, ven acá, venga, corra, póngase la sotana, que es que mi papá se está muriendo y necesitamos que le dé los santos óleos. Entonces iban a un condenado a muerte en la cárcel, y entonces le tienen que llevar al líder religioso para que le dé la bendición y le diga, ya tú puedes matarte, te pueden poner silla eléctrica y lo que sea, porque tú vas para el cielo. Y hoy en día escucha uno pastores, líderes de la llamada iglesia cristiana, hablando todavía de que el cielo. Y no estudiamos ni por qué, ni de dónde salieron conceptos, ni quién se inventó esto. No nos metemos a verdaderamente con Dios en oración, que es esto, lo que yo te digo a ti que uno busca. Buscar el reino de Dios. Sí, Señor, pero ¿cómo lo busco? ¿Cómo lo busco? Esa pregunta no se la hace un ser humano. Ah, no, la Biblia dice, aprender el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece más. Filipenses 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nos los memorizamos. Pero no sabemos ni qué significa, ni qué palabra es, ni por qué es, qué dice en el original. No hacemos investigaciones, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, no oramos como debemos. Sencillamente, viva la vida como la quiera vivir, que usted antes de morir, usted diga a Jesucristo, crea en Jesucristo. Crea en Jesucristo para que sea salvo y no se vaya para el infierno. Y viva la vida como se le da la gana. Mentira. El mensaje de Jesús fue sobre el gobierno de Dios aquí en la tierra para que tú tengas una vida dominante en esta tierra. No sobre las personas, sino sobre esta tierra, colonizarla con el amor de Dios aquí en la tierra. Con la disciplina del Padre. Con el acompañamiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Para que reinemos en esta tierra, para que tú gobiernes, para que la tierra cada vez que tú la pises reconozca que eres un hijo de Dios. Esa es la salvación de la que Jesús habla. Para que tú no te enfermes, para que cuando alguien te quiera hacer daño, no lo puedan hacer, porque como tienes el conocimiento de las leyes del reino, tú ya sabes que los ángeles fueron puestos a tu servicio para que luchen contra todo eso. Son tantos los temas que aborda el reino de Dios, el gobierno de los cielos, aquí en la tierra, que nosotros nos manejamos. Sencillamente vas a una iglesia porque se te murió alguien, porque tienes una necesidad, porque no tienes empleo, porque no tienes trabajo, y lo primero que el pastor te acerca y te dice es, hijo, tienes que confesar a Jesucristo y ser salvo. Porque mío, te están pasando esas cosas porque vas para el infierno. Y el que está un poquito más adelantadito dice, el infierno es aquí en la tierra. Ese está más adelantadito que los otros que dicen que cuando te mueras. ¿Ah? Pero ni estudiamos eso. Si dice Dios, si tú me buscas, ahora te voy a poner un ejemplo de la salvación de la que nos habla Dios aquí en la tierra, porque como tú vas a ejercer un gobierno, un dominio aquí en la tierra, tú necesitas ser protegido físicamente, espiritualmente, en tu vida diaria. Necesitas una protección, una salvación para ti. Esa es lo que significa la palabra soteria, salvación, tanto física como espiritual, protección divina de parte de Dios aquí en la tierra para que puedas ejercer su gobierno, porque dentro de ti mora el Espíritu Santo de Dios. Y también mora el Padre y el Hijo, como lo dice su palabra en San Juan. Entonces necesitamos esa protección divina. Resulta y pasa que llega y se levanta un rey loco, y llegó se expandió un reino llegó y ¡pum! Y sometió al pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel llegó el man Nabucodonosor y dijo, ven acá, escógeme allá los mejorcitos, tal, para ponerlos acá al servicio mío, porque estos manes tienen un Dios poderoso y tal. Ya. Entre eso escogieron a Daniel y escogieron a otras personas. Total es que un día el rey se le dio por levantar una estatua
y proclamaron, dijeron, el que no se arrodilla ante las estatuas, mira, lo metemos a un horno de fuego. Y allá habían 3 muchachos, Sadra, Mesías y Abednego, que llegó. Los manes creían en el reino de Dios, mi hermano, sin haber llegado Cristo a la tierra, pero tenían el pleno conocimiento, la plena relación con el Padre, con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y ellos decían, no, ¿sabes qué, papá? Aquí puede sonar toda la orquesta si quiere, como decía Pacheco. Suena la orquesta completa, pero papi, esa melodía yo no me arrodillo. ¿Y sabes qué es lo que más te digo? Oh gran rey, que si el Dios del que yo no me, el Dios al que yo me le inclino, si él no me quiere salvar, no pasa nada. Y si me quiere, que me salve. Y si tú me quieres echar un fuego, pues yo muero creyendo que ese Dios es mi Dios. Zampen a esos cabezones en el horno de fuego. Los zamparon a todos 3, que dice la Biblia. Que cuando se asomaron veían 4 y que uno era como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y cuando lo sacaron no olían ni a uno. Eso es salvación. Eso no es cuento, eso no es historia, eso es realidad. Entonces después otro día cogieron a otro que no podían orar, que no podían hacer. Llamaron a Daniel y lo zamparon con unos leones. En un foso allá a dormir con unos leones. Y al día siguiente estaba viva para siempre, oh rey, que aquí estoy. Saquen a Daniel de ahí. Eso es salvación. Yo una cierta vez me subí a un bus de Transmilenio, iba lleno, una parte dura para predicar son los buses de Transmilenio. Y más a las 5 de la mañana, cogiendo la estación de San Mateo para dirigirme al aeropuerto El Dorado. Mi moto se varó durante 90 días y fueron 90 días que todos los días predicaba el Evangelio del Reino en el bus, yendo y viniendo, sin saber. Y yo llegaba y me reía solo porque me paraba en la puerta y yo decía, ¿cuántos pastores quieren tener las iglesias llenas? Pero yo me monto en este aquí, que se suben más de 500 personas en estos megabuses. Y aquí tienen todas mis puertas y me tienen que escuchar, ¿sabes por qué? Porque cerraban las puertas y las abrían como en 5 o 6 estaciones más adelante. Eran casi 15 minutos o 20 minutos para llegar a la siguiente estación y ahí me tenían que escuchar obligado. Y cierto día se subieron unos hombres grandes, gruesos ahí, de esos que andan todos vestidos con su cantidad de cosas y sus adornos. Y se subieron ahí y me miraban feo. Y cuando yo empecé a abrir la Biblia, me miraban más feo y me hacían señas así, agresivas. Y Dios solamente me dijo, tú abres la boca que el que te toque se muere. Clarita. Cuando uno tiene una relación con Dios, tú sientes tu voz audible ahí. Tú abres la boca que el que te toque se muere. Y empecé a hablar del Edén. Empecé a hablar de Génesis 1 y 2. Cuando le vi la cara a uno de los más fuertes, íbamos llegando ya finalizando la prédica, cerré la Biblia, me lo quedé mirando fijamente y le dije, ¿me quieres pegar? Pégame. Pero esta es la verdad. Y sencillamente bajó los brazos, hizo así, y con los dientes apretados y se bajó en la estación. Eso es salvación. La salvación no es que tú te vas a morir, vas para el cielo. Eso es un concepto religioso que cuando alguien va en la búsqueda del por qué y para qué está en esta tierra, por qué ha nacido, por qué existe, y no lo encuentra, sino que dijeron, no, mijito, lo que pasa fue que tú naciste un día para que el otro te muera y que puedas ir para el cielo. Por eso tienes que creer en Jesús. Ese man se va, o esa persona se va más revacía de lo que ya había llegado, porque dice, no, lo que yo vine a buscar creyendo que lo tenían esto ni lo tiene, entonces ¿qué es lo que yo busco? Y por ahí anda casi todo el mundo con la cabeza ennublada, sin saber qué quiere o no quiere en la vida, porque no se está enseñando el Evangelio. Amén. Amén.